es la conquista. Y justamente la conquista es eh, un acontecimiento que no pertenece pues a la historia del Perú hasta el momento de la llegada de los españoles y la interrupción del Tahuantinsuyo. Y como este caso, habrán otros dos o tres más adelante para que vinculemos historia del Perú con la historia universal. Esta noche vamos a estudiar la conquista, pero quiero decirles algunas cosas previas para eh, explicarles cómo se trabaja en historia brevemente, por el tiempo que tenemos, y que consiste en lo siguiente: es una ciencia que es una disciplina, y que cuando ustedes lean los textos y me escuchen, comprenderán que esto es una disciplina científica, en que tiene de fundamento los historiadores del mundo, tienen como fuente la opinión de las gentes de la época que pasaron y vivieron eso. Eso se llama fuentes históricas. Supongamos que dentro de 2 siglos un historiador se dedica a tratar de comprender qué pasó en el Perú con Odebrecht, y entonces ¿qué haría? Va a ir a archivos judiciales, va a ver los periódicos, va a ver los libros y historias que habrán salido. Por lo tanto, estamos muy lejos de la literatura, no es invención. Son casos, cosas que han pasado, que han ocurrido. Y puedo decirles algo más eh, con respecto a la lógica de la historia. La primera cosa es que eh, los fenómenos históricos son únicos. Por ejemplo, la historia de Brasil es distinta a la nuestra. La historia de la independencia de Estados Unidos no es la misma que la de nosotros. Y ni siquiera dos sociedades que se parecen mucho, como es Perú, o el Perú de los incas, y México, son dos conquistas distintas. Eh, Cortés es una historia, Pizarro es otra, que ya le hemos visto anteriormente, un poco, una interior. Entonces hay un elemento que es la selectividad, porque no se puede contar todo lo que pasa en una época. ¿Y cómo nos podemos manejar? Y eso ya entramos al campo subjetivo. Tenemos que los historiadores darnos cuenta de qué cosa es importante y qué cosa es insignificante. Entonces tenemos que seleccionar ciertas cosas. Y luego de ver el caso específico de un caso como el de Tahuantinsuyo y su introducción, que se llama la conquista, que no se llamaba en ese momento cuando ocurrió. Entonces está acompañado de ciertos caracteres particulares que no existen en otros casos. No es que sea mejor o peor. ¿Por qué? ¿Cuál es el paso que tenemos que dar para tratar de, de de entender qué pasó? Tenemos que comprender. En primer lugar, tenemos que comprender, lo cual no quiere decir aplaudir, tampoco eh, tener una idea negativa. Tenemos que primero comprender, después la opinión que podemos querer. Y luego las explicaciones en historia, a diferencia de otras ciencias, no son ciencias naturales, ¿no es cierto? No es causal, qué es lo que causa, sino lo situacional. ¿Cuál era la situación de Moctezuma, el último rey en el mundo azteca? ¿Y cuál es la situación que tenía Huáscar y Atahualpa en una guerra civil que los deshizo, y llegó después Pizarro? Y entonces tenemos que otra cosa hacer. No conviene que yo le dé una definición buena o mala de qué cosa era la conquista, sino tenemos que ir paso por paso, tema por tema. Por eso es que están hechas esas imágenes que nos permiten leer, ¿no?
pero yo voy a hacer lo siguiente, les voy a hacer ver el texto, la ficha que pueden ver y que pueden después ustedes volver a verla, porque no hay ninguna razón para que no lo hagan. Y yo comentaré rápidamente, brevemente, lo más importante de eso. Dicho eso, vamos a comenzar con el tema fundamental en esta noche, que es la conquista. Si no, la conquista es fundamental para entenderla, para entender por qué vino la colonia. Y también tendremos que entender por qué había la colonia y la independencia vino después. Así que eh, pensemos a partir de algo, de un texto. Este texto está, eh, está tomado por mi parte para que ustedes puedan reflexionar. Lo voy a leer rápidamente. Lo primero, la conquista fue acción, cometido y de eximio, omisión de gente privada, de españoles que ya no vivían en la península ibérica, sino en el continente descubierto por Colón. Lo que estoy diciendo es que no hubo una declaración de guerra del emperador Carlos V a los incas. No podía haber, porque no podía saber que existía el Tahuantinsuyo. Nadie lo sabía. Incluso los viajes que hizo Colón no había visto eso. Entonces, ¿qué cosa significaba lo que estoy diciendo? Que, perdón, ahí estoy señalando las tierras descubiertas por Colón. Cuando los españoles ocuparon estas islas, que son la isla de Cuba, y si no me equivoco, de Santo Domingo, la otra isla, no habían ido hasta eran islas, y no habían ido al continente, sino por momentos. E ignoraban que al otro lado de las montañas había un reino importante, tan rico y tan complicado, tan fino como los aztecas, y luego tampoco el Tahuantinsuyo. Ni el Tahuantinsuyo conocía que había Europa y ni siquiera México tampoco. Entonces, acá acaba un mito. No hay Pizarro no viene de España directamente a entrar al mundo del Tahuantinsuyo. No, no es así. Quiere decir, repito, que entonces quienes van a ser los conquistadores son ya españoles que viven en esa zona y que la han dejado de 1532, que llega a Pizarro, 30-32, la descubrimiento de América de 1492. Entonces habían pasado más de 30 años. No era gente que venía de fuera. Fue una sorpresa para los que se llamaron conquistadores y para los españoles y también para los incas. Entonces, ¿dónde estaban? Islas como Cuba, Española, las Grandes Antillas, etcétera. Y luego Panamá, fundamental, porque ahí era de donde partían ellos. No era una migración, después hubo en la colonia migración española, pero no mucha. Y entonces cada uno de estos personajes, que no vamos a tener una opinión favorable o contraria, estaban ahí, van a ser viajeros que van a, por ejemplo, Cortés, a pasar a esa tierra firme y encontrarse con Tenochtitlán, capital de los aztecas, que era una especie de Venecia, de una ciudad construida sobre una laguna, y entonces era una sorpresa para ellos y consideraban que era una cosa extraordinaria. Pizarro hace 3 viajes antes de llegar a Cajamarca. Entonces está claro este elemento fundamental, lo vuelvo a poner acá, estaban aquí, perdón, otra vuelta, aquí en, oh, bueno, a ver, estoy retrocediendo, ¿no? Claire, no, 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 para acá ese retroceso. Bien,
¿Cómo lo llamaban ellos? Le llamaban, no llamaban pues conquista. Eso es lo que se le ha puesto después, porque se parece a otros casos de conquista. Bueno, eh, entradas, entradas. Y ellos se llamaban adelantados, los adelantados. Tienen ustedes que saber que se formaba una compañía, digamos una empresa. En realidad era un gesto de civiles, era la empresa privada. Cada uno ponía, como vamos a ver, algo de su parte. Y entonces un historiador, Ruggiero Romano, que fue mi profesor en la École d'Haute Étude en Ciencias Sociales, decía pues que todo parecía muy organizado, demasiado organizado, dibujado, y lo que tenemos que entender son los mecanismos de la conquista colonial. España no mandaba a estas personas que tenían ya una situación en las islas. Por ejemplo, Cortés era un hacendado, ¿no? Un encomendero, como se llama en la época. Le encomendaba una tierra y le daban el derecho a que los indígenas trabajaran. Esa es la forma de dominación. Y adelantados y entradas. Sepan ustedes, que no lo pongo ahí porque sería muy pesado, hubo como 2000 entradas y no encontraron pues siempre un Cusco o un Tenochtitlán. Muchos de ellos no consiguieron gran cosa. Ahora, saliendo de esto, ya sabemos quiénes eran y hemos visto qué cosa eran los incas. Pues ahora estamos viendo, vamos a ver quiénes eran. eh, lo que se llamaron después, de dónde venían, qué deseaban. En primer lugar, dice la profesora Manlot, los capitanes y aventureros que actuaron en la conquista del Nuevo Mundo parten de su propia iniciativa. Eso no se dice en los colegios del Perú ni en ninguna otra parte, ¿no? Porque piensan que cómo esas gentes avanzaban, si era un territorio desconocido, y entonces hacían expediciones a sus riesgos y peligros. En segundo lugar, la corona no ponía ni un maravedí, es como decir, ni siquiera un sol, ¿no es cierto?, en esas aventuras. En tercer lugar, eran libres en su voluntad de explorar, y la corona era quien autorizaba cada expedición. Nadie partía a una expedición sin pedir permiso a una autoridad. En este caso la autoridad estaba en Panamá, les daba permiso para ir. Y Mariana Manglot dice que había un elemento jurídico que venía de la época de la Reconquista. ¿Qué es la Reconquista? La Reconquista es la lucha que tuvieron los españoles durante 8 siglos para expulsar a los árabes de España. Entonces firmaban una capitulación en cada ciudad que lograban echarlos. Capitulación no quiere decirlo como entendemos hoy día, cuando alguien se rinde, sino viene de capítulo. O sea, sencillamente firmaban un contrato, ¿no? Un contrato con el gobernador español. Y luego, por supuesto, eso significaba que firmaban que lo que iban a descubrir era posesión de la corona, si es que descubrían algo. Y luego, por otra parte, le ponía la corona el quinto real. ¿Qué cosa es el quinto real? Usted es un conquistador, un explorador, consigue oro, plata, le quita eso a los indígenas, y entonces una quinta parte, se la da a las autoridades que lo llevarían en barco a España. Ese incluso era un contador oficial que estaba ahí, permanente. Entonces, ya sabemos entonces que eran personas que por su cuenta habían decidido la aventura de la conquista. ¿Cuántas entradas hicieron? Muchas. Cortés y Pizarro, Cortés era un vecino de Cuba, encomendero, y entonces en 1520 sale al puerto de Veracruz y Pizarro hace 3 viajes, 1524, 1528 y 1520 además. En cuanto llega a Cajamarca, 12 años después de Cortés,
38 años después del descubrimiento. Entonces, pasemos a otro tema. ¿Qué eran? Hay un gran historiador y un sabio, amigo mío, Ramón Tamames, que tiene esta opinión, comillas, desocupados, antiguos soldados de los tercios. Los tercios eran los ejércitos que tenía el imperio de Carlos V en Europa, sobre todo en Flandes, lo que hoy día es Holanda, en la guerra que tenían contra los protestantes, con los príncipes protestantes, era una guerra permanente. Ellos tenían esa guerra por delante y lo de América, pues poco a poco no les interesaba. Era un encomendero y por lo tanto ya era una persona bien acomodada. Romano, otro gran profesor, y yo me apoyo pues en lo que han pasado su vida, se han quemado las pestañas para comprender todo eso, porque están en todo lo que las personas de la época escribieron y contaron. Pobres diablos, primogénito de familia pequeña nobleza. Había nobleza española que tenía el rango, pero no tenía dinero. Realmente orígenes muy heterogéneos. Las casas detestaba a Cortés, dice que era el hijo de un caballerizo, muy pobre, muy humilde, pero viejo cristiano hidalgo. Y Pizarro no era hidalgo, era hijo natural. Hidalgos ricos, hidalgos pobres. Y entonces eso formaba una tropa organizada. ¿Cómo era esa tropa organizada? ¿Cómo se organizaba esa tropa? Menos mal que tenemos documentos del conquistador de Chile, Valdivia. Y fíjense ustedes qué mezcolanza de gentes. Esto es real, porque está el documento. Dos caballeros notorios, dos caballeros y 11 hidalgos notorios. O sea, gente que tenía dinero, tenían negocios, 23 hidalgos de honra. Bueno, un hidalgo tenía que ser honrado. 6 mestizos y un esclavo. 86 personas con una situación que no se consideraba. Entonces, lo más corriente era, vivan ahí para valer más, tanto los hidalgos como los plebeyos. Ahora bien, ¿por qué nada ocurre en el ser humano, en el grupo, si no se tiene alguna meta, algún interés? Entonces, ¿qué es lo que ellos te querían? Eh, esas personas invasoras, conquistadores, personas que buscaban algo o varias cosas. Tres cosas, para ser sencillo. La primera, tanto en el mundo azteca como en el mundo andino, la distribución del botín. Entonces, según lo que cada uno de ellos había aportado al grupo, que siempre tenía un capitán, hacían un porcentaje para que lo recibiera. Por ejemplo, si usted es un hombre que aporta con su caballo, con sus armas propias, recibe una parte mayor que otro dice, no tengo nada, no tengo caballo, no tengo armas, pero estoy dispuesto a la lucha. Entonces, esa persona ganaba más y de repente se podía comprar un caballo. Los caballos eran caros, porque no había caballos en América, los traían en los barcos. El segundo deseo era vivir como grandes señores, ser pecheros, vivir como nobles, tener una mano de obra proporcionada por los indígenas. Voy a regresar a ese punto y voy a la tercera cosa. La tercera cosa es también el gusto por la aventura. Eh, eso, eso también ocurre en los seres humanos. Habían leído mucho las novelas de caballería, y Díaz del Castillo dice que se leía en alta voz el Amadís de Gali de Gaula, como leyeron a Cervantes, pero eso es más tardío. Y por último, eran cristianos y podían pensar que tenían una misión religiosa. Esa presencia en la religión no es tan fuerte como, no la tenemos ahora tan fuerte, ¿eh? Nadie dice que va a la guerra por una religión, tal vez los musulmanes, pero eh, lo que cuenta es lo siguiente.
¿Por qué pensaba esa gente? Siempre hay que tomar a los personajes históricos, sea como sea, que tienen alguna lógica, no son tontos, por algo hacen algo, aunque estén en el error o en el mal. Eh, Consiste que los españoles que habían salido de España 30 o 40 años después, habían dejado de conocer cómo era España. Salieron de España de Isabel la Católica y de su esposo, ¿no? El rey aragonés. Pero en esa época se era noble cuando alguien hacía algo importante, heroico, en el campo de batalla. Y ellos pensaban que eso iba a ser así, que si conquistaban tierras iban a ser condes, duques, etcétera. Pero España había cambiado, ya no era España, era parte de un imperio y el imperio Carlos V no daba la nobleza al primer soldado que se portaba bien, no. Habían montado una organización administrativa porque tenía que ordenar y gobernar 30 coronas. Era el imperio más grande de Europa. Había tenido herencias de los reinos de España, de lo que de Castilla y Aragón, dos reinos, y tenía por el lado de la madre, y tenía pues por el lado del padre germano, alemán, diversos lugares que dominaba Europa. Era el más poderoso imperio de Europa y probablemente del mundo, a excepción de China en ese momento. Entonces, no era un asunto así. Vamos a ver el problema que se plantea después. Se va a plantear porque ellos creían que iban a ser nobles después de la conquista. La conquista fue breve, 1513 al 35, a lo más 1540. Eh, ¿Por qué? Em, Porque hubo otras que no nos interesan mucho, pero en muy poco tiempo, ¿no es cierto? Había habido colonos en Panamá, en otros sitios, y con estos conquistadores, vamos a decir 1520, desde Azteca, de los aztecas, de lo que hizo Cortés, hasta 1540, 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, dice el historiador, lo que la cristiandad había consolidado durante del siglo XVI al XVII, o sea, un territorio gigantesco. Chanú dice pues que había en ese momento otra conquista que era la de la invasión mongola y china. Y en efecto, la invasión manchú dominaron a los chinos, pero los chinos eran muy refinados y civilizados y absorbieron a los, a los invasores mongoles. No pasó eso con el imperio, no, al revés, fue otra cosa distinta. Entonces, ¿qué son estas gentes? Gentes para la guerra. La mayoría eran soldados de a pie y arcabuceros, el arcabuz era una suerte de fusil, pero se demoraba mucho en cargarlo y descargarlo. Entonces, había una minoría de hombres a caballo, eh, pero era caro, se compraban eso en las Antillas. Y luego muchos eran marinos, en el caso de Cortés, y calafateros, y construían naves. Normalmente un conquistador tenía un oficio, era un artesano. Pongo un ejemplo que no corresponde al Perú, que es cuando Cortés es expulsado de la capital de los aztecas, regresa, porque era una laguna, con construcción de pequeños barcos que sus soldados habían construido. O sea, tenían doble oficio, eran herreros, eh, había entre ellos los que podían ser médicos, habían gentes que sabían construir barcos, etcétera, etcétera. O sea que era una multidisciplinaridad en este caso. Los conquistadores ganaron un imperio inmenso y millones de súbditos indios.
y más reinos que los que había tenido como provincias, dice Pierre Chonu, un profesor francés. La rapidez de esta conquista no deja de sorprender. Es evidente que los invasores contaron con la superioridad en armamentos, de las armas de fuego a las tizonas y corazas. También se tiene que considerar, aunque no sea grato reconocerlo, la habilidad de los jefes de expediciones como Cortés, Alvarado, Almagro, Pizarro, que usaron estrategias, astucias, alianzas con clanes indígenas descontentos. Tanto como la espada, Maquiavelo y las guerras de Italia no estaban lejos. Voy a comentar esta ficha. Venían los españoles con un capital mental distinto a los aztecas y a los incas. Ellos no conocían lo que llamamos hoy día la astucia de la política. Tahuantinsuyo no sabía que había otra civilización en América misma, en América del Norte, en México. Y entonces las técnicas para poder vencer con muy pocos soldados fueron esas que ya existían en Europa. Por ejemplo, una frase que viene del mundo romano, dividir para vencer. ¿Qué hicieron? Vamos a tumbar un mito. No fue una guerra solo entre españoles y aztecas, ni una guerra sola entre españoles y incas. No. Cortés, más educado que Pizarro, había estado, uno de los pocos que había estado en Salamanca, conocía esta idea de utilizar alianzas. Y había muchos gentes en la Federación Azteca, que no era un imperio, que estaban hartos de la dominación azteca, que les proponían constantemente juegos terribles de guerra, de juegos en que un azteca tomaba prisionero a un tolteca o un tolteca a un azteca y se lo llevaban después para los sacrificios humanos. En el Tahuantinsuyo también había clanes indígenas descontentos de los incas. ¿Por qué? Porque los incas se habían dividido entre la guerra de Huáscar del sur con Atahualpa del norte, y los norteños eran los últimos que habían sido dominados e integrados al Tahuantinsuyo. Por lo tanto, se entiende que ellos entendieron, comprendieron que esa gente rara que había aparecido con unas armas que nunca habían visto, el ruido del cañón, etcétera, los salvaba de la dominación inca. Eso no se dice mucho a nosotros, porque nos da un poco de vergüenza. Comprendan ustedes que 600 guerreros con todas las armas que podía tener de Cortés y 200 que tenía Pizarro no pudieron dominar todo. Encontraron un mundo dividido ya y la posibilidad de apoyarse en esas fuerzas locales. O sea, hubo indios que lucharon al lado de los conquistadores. Otra cosa que no se dice, para la vergüenza nuestra, porque hay investigadores norteamericanos que han seguido trabajando, que yo he encontrado para hacer ese trabajo, no lo sabía cuando estudié historia en San Marcos, que hay tesis actuales con que quedan los documentos en que cada soldado español se llevaba 5 indios voluntarios del norte para llegar al Cusco. O sea que había ya una necesidad de revolución, de salir de la situación en que estaban dominados. Bueno, saltaron del sartén al fuego, pero entonces abajo el mito, indios contra españoles, no, es, indios que representaban los propietarios, las gentes del lugar, contra otros indios que estaban unidos a los españoles. ¿Se entiende entonces por qué duró tan poco tiempo la guerra de la conquista? Entonces, veamos esto.
en muy poco tiempo un espacio, un inmenso espacio. ¿Quiénes lo hicieron? Ningún ejército, muy pocos, algunos millares, dice Jean-Pierre Berthe, y en pequeños grupos, bandas de aventureros operando por su propia cuenta habían destruido imperios indígenas, y señala con recursos de guerra bastante limitados, navíos de poco calado, algo de caballos, algunos cañones y armas blancas y arcabuces. Hemos dicho que el primer nombre que tuvo la conquista fue entrada, exploración, cabalgada. Hay que ir diciendo que se ha contado por lo menos un 2000 entradas. ¿Cómo se le ve en nuestros días? ¿Qué dicen los? Ahí ya con un juicio, una opinión. Los capitanes y aventureros que van a operar en la conquista del Nuevo Mundo parten bajo su propia responsabilidad. Manhattan. Opinión de otro americanista, era una empresa individual. Los colonos o pobladores presentes en América tenían el derecho a emprender varias acciones a cuenta de su propio peculio. Es difícil admitir que la conquista fue una iniciativa particular, pero eso fue lo que fue. Carlos V, poderoso emperador, ocupaba la geopolítica de Europa de modo excesivo. Carlos V era el brazo armado de Roma, la Roma católica para enfrentar a los protestantes. Y entonces Carlos I de España y Quito de Alemania era el brazo armado, como acabo de decir, en la contrarreforma. Hasta 1519 prácticamente no había conquistas ni conquistadores, había rescates, había tomas en lugares en que sacaban provecho, pero nada más que eso. Entonces, vamos a lo... El caso Inca fue más sencillo porque era una unidad de cuatro suyos. Curiosamente, la organización, el centralismo del Cusco produjo esta situación. Ya había habido la guerra imprudente de los incas herederos, Huáscar y Atahualpa. Y luego las rivalidades dinásticas al morir el padre. Y luego había unos indios que se llamaban yanaconas que no pertenecían a ninguno de los grupos de los auyos, que eran los ciudadanos de Tahuantinsuyo, sino que se sumaron a los españoles. Y eso eran millares de llanas. Era el lumpen, la gente más pobre y que trabajaba para el Estado, pero ellos en el camino al Cusco asaltan los tambos. Los tambos eran los lugares donde se guardaba comida en caso de el orden de los incas, ¿no? Su capacidad de organización. Si había malos tiempos en una sociedad agraria, tenían pues stock de cosas, ¿no? Y también asaltaron los templos sagrados, no por razones religiosas, sino que estaban ahí las ñustas, las muchachas más bellas, y se las llevaban, las mujeres sagradas. Entonces, como hay otro elemento que interviene, eh, el elemento mágico, religioso. Eh, Moctezuma pensó que primero que los españoles que invitó a su palacio vivieron 6 meses juntos, unos y otros, eran el legendario eh, eh, rey Quetzalcóatl que había vuelto para castigar a los aztecas de las maldades que cometían. Cuando los sirvientes del palacio le dijeron a Moctezuma II que eran hombres, seres humanos, defecaban, ¿no? Entonces no eran dioses. Y dijo, serán entonces gentes que he enviado a los dioses. En cambio, eso hace que se da cuenta Cortés, estudiante en Salamanca, que eso era importante, porque les tenían un pavor de ese orden. Con los incas no hubo lo mismo, pero por lo menos también sintieron un gran desaliento. Cómo estos hombres que tenían un dios habían vencido a ellos que tenían el dios Sol. Comenzaron a dudar del poder de su religión. Y después, más tarde todavía, fue terrible. Porque imagínense ustedes
que vengan los extraterrestres de Marte y nos digan que no sabemos nada, que no tenemos ninguna idea de qué es ciencia y que todo lo que creemos que es sólido se cae. Entonces había también la sorpresa y el elemento subjetivo, cómo los dioses, por un lado los aztecas nos castigan y cómo los dioses tienen menos fuerza el sol, porque dicen ellos, estos que han venido, que el dios de ellos ha hecho al sol. Entonces hay un problema. Rápidamente es preciso decir que esas cabalgadas y entradas no dieron grandes resultados, ¿no? Para muchísimos otros. Eh, y también había un caso de reforma. De, los incómodos conquistadores. Segundo, segundo, ¿por qué incómodos? En primer lugar, las disputas entre Pizarro y Almagro. Ese mapa, lo he buscado desesperadamente hasta que lo encontré, señala el territorio que se le daba a Pizarro y el territorio que se le daba a, mm, a Almagro. Para desgracia de Almagro, le dieron el territorio donde estaban los indios de lo que llamamos Chile hoy día, que eran como los indios del norte de América, que encontraron los norteamericanos, los colonos, eran nómades. Y los nómades son muy buenos guerreros, pueden partir en cualquier momento. De tal manera que el pobre Almagro, cuando logró hacer tratar de crear la nueva Toledo, se encontró con otro tipo de indios, porque los campesinos son siempre sedentarios. No es que los indios peruanos eran cobardes o cosas por el estilo. Un campesino acepta la dominación porque no se puede llevar la tierra con él. En cambio, un nómade sí puede partir. Entonces, aquí hay un problema que vamos a decir que es el conflicto falso. Primero, Pizarro fue a España para sin la, y obtuvo ventajas que nunca le perdonó Almagro. Yo siempre creí que Pizarro era un mal socio, que era una mala persona. Y probablemente lo pensó Almagro y seguimos pensando hasta ahora. Pero para eso están los historiadores, pues. Esto tampoco lo quieren reconocer. Un historiador peruano, José Antonio del Busto, gran profesor en la Católica, encontró los documentos fundamentales en la que vamos a ver ahora mismo que Pizarro hizo lo posible por colocar bien a Almagro, pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Vamos a pasar a esto. Primero, Pizarro llegó a España, eh, se llevó a uno de los 13 de la isla del Gallo, Pedro de Candia, y del Busto encontró las relaciones que tuvo con los indígenas del norte, etcétera, y se llevó unas llamas y tejido de lana y oro y plata para que lo viera el emperador. El emperador entonces le atendió, habló con él y le pidió disculpas, como sea, le dijo que tenía una reunión en la ciudad de Toledo y que continuara su actividad con el Consejo de Indias, que era el gabinete para las Indias de Carlos V. Se fue. Entonces, Pizarro partió, tenía que ver al Papa después, no, perdón, Carlos V tenía que ver al Papa después, y entonces fue a presentarse en la capitulación de Toledo a los personajes que iban a trabajar con, con Pizarro en qué documentos se firmaba. Entonces él propuso que se fuera con el gobernador con otro gobernador al lado que era eh, Almagro.
Y entonces un conde, conde de Osorno, esto está en los documentos, dijo, no, eso no se hace, porque tenían dominada la isla de Sicilia. Y hubo dos amigos, dos gobernadores que, que aceptaron estar juntos y les salió mal. Se mataron entre ellos. Entonces dijo, no, uno solo. Entonces nunca lo había engañado a Almagro. Sin embargo, los almagristas mataron después a Pizarro. Sin embargo, una guerra civil entre ellos. Entonces, quien recibió bien fue la reina. Fue la reina. eh, el Consejo de Indias premia al cura Hernando de Luque, el otro socio, protector de indios, 1000 ducados de sueldo al año, no estaba mala. A los 13 de la isla el título de caballero de la Espuela Dorada. Y Almagro no había recibido gran cosa. Y por supuesto se sentía muy, muy mal, pues, ¿no? Y tenía el derecho de ir de Chincha, o sea, aquí de Lima, hasta la mitad de Chile. Pero el tema era quién tenía entonces el Cusco, que era la parte central. Se le autoriza a Francisco Pizarro, entonces, que la provincia llamada Nueva Castilla, lo que llamamos el Perú hoy, capitán general de la provincia del Perú, alguacil mayor y adelantado, no es marqués. Y Diego de Almagro, el socio, le dan el mando de una fortaleza en Tumbes. Y lo hacen Hidalgo y una renta de 5.000 maravedíes. Era mucho, mucho, pero por supuesto él había hecho las mismas cosas que el otro. Entonces, la venganza le fue muy mal a Almagro. La expedición por las tierras chilenas fue un desastre. No había ni indios cordiales ni riqueza alguna. En su retorno pasa por Arequipa, luego por Cusco. En ese momento hay otro Inca. Otra cosa que hay que decir, ni Atahualpa ni Huáscar son los últimos incas. Hay un manco inca que era otro hijo de Yanarhuaca igual, y entonces estaba ahí tratando de ganar la corona y continuar, y se apoya en los españoles. En estos documentos, entonces está pues eh, que Almagro eh, los almagristas vivían en la miseria y el heredero era Almagro el Mozo, el hijo mestizo del conquistador Diego de Almagro. Y entonces esto va a producir algo tremendamente complicado. Eh, eh, Matan a Pizarro, entran de golpe al palacio, es un buen espadachín, pero no se había puesto su coraza y lo matan. Y entonces se proclama a Diego de Almagro el mozo como gobernador del Perú. Por eso es que digo que era muy incómodo, muy, muy incómodo porque Pizarro había estado eh, en los mejores sitios y este es un documento, uno de ellos quiero mostrarles, porque así se hace historia con documentos, es lo que la reina que era una reina portuguesa, que se ocupaba en el momento que no estaba Carlos V estaba en viaje, para cuanto vos, el capitán Francisco Pizarro, vecino de tierra firme, llamada Castilla del Oro, para vos, en nombre del venerable padre don Fernando de Luque, maestro de escuela y provisor de la iglesia de Darién, sede vacante, que es en la dicha Castilla, y el capitán Diego Almagro, vecino de la ciudad de Panamá. Y entonces, para adelante, nuevo gobernador a capital general que fue de la dicha tierra firme. Está nombrando agentes a pacificar y a poblar la costa del Mar del Sur. Ellos lo tomaban como una población. Se trataba siempre que cuando había una colonia, una población se trasladaba a ese lugar. Entonces, vemos la dificultad de los... El siguiente tema
es el fin de los incas. En primer lugar, Atahualpa y Huáscar son los últimos incas que gobernaron, pero no fueron los últimos incas que intervienen en esta historia. Lo pueden leer. Viene a aparecer un personaje manco inca, tan hijo de Yaguarhuaca, el padre de Atahualpa y de Huáscar, como ellos, en otra esposa, en una esposa ecuatoriana, podríamos decir, del norte. Y Manco Inca lo he reducido a dos situaciones. Por un lado se pone al lado de Pizarro, de nuevo la política, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba a esos españoles para vencer a los ejércitos incaicos de Huáscar, a los que habían vencido a Huáscar, los norteños. Resulta que había mejores guerreros en el norte que en el momento de Huáscar. Y entonces hay una alianza entre Manco Cápac y los españoles que duró 2 años y medio. Nunca se dice esto, ni se habla de Manco Cápac, Manco Cápac. En un mundo turbulento, esta alianza. En la segunda etapa se da cuenta que está ayudando a alguien que no le van a dar nunca el poder de nuevo, la Mazcaipacha, esa especie de corona que tenían los incas. No, y por supuesto se levanta. Se levanta, fíjense ustedes, pero no así en poco, ¿eh? Mira, el episodio del Cusco, rodeado de indígenas dispuestos a liquidar por completo a los invaseros europeos. Habían 200.000 indígenas en arma rodeando el Cusco, ¿no es cierto? Y sin embargo, no pudieron tomarlo, no lo pudieron tomar, con lo cual hay que decir pues que también la defensa que tuvieron los españoles era bastante fuerte, ¿no? Sí, sabían hacer pactos. ¿Por qué lograron vencerlos? Porque sabían hacer política, como los invasores españoles, eh, los pactos, los acuerdos, no había eso en el mundo del Tahuantinsuyo. Se llegaba a ser inca, había conflictos antes, pero cuando ya era inca no se discutía. Pero los españoles sabían negociar, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo, el caso de Azteca y el caso de Cortés. Él, Cortés, en el camino que iba a la capital, a Tenochtitlán, visita a un señor totoneca, que era una tribu, y le dice Cortés que va a tomar la capital, y este señor de Campoala, es un lugar de México, le da miles de soldados para que lo acompañen. O sea que no era pues la conquista de un valentón que venía ahí ni con metralletas, ¿no? Entonces, todos los jóvenes mexicanos tienen y aprenden cómo es el rostro del cacique gordo de Zempoala. Era muy gordo, pero era, les dio el regalo más grande que podía tener Cortés, las etnias enteras que estaban en contra de la dominación de Tenochtitlán. Y también en el Perú hubo etnias que se pasaron a los españoles para terminar entonces. ¿Qué pasó entonces? Manco Inca, el primero de los incas, Posinca tuvo en su hermano un rival. Escuchen bien porque esto no se ha dicho en ningún momento. Y sin embargo, están los documentos de los historiadores europeos y norteamericanos. Me da vergüenza decirlo. De nombre Pau Yu, quien logró hacerse un lugar en la compleja coyuntura en que Pizarro y Almagro se enfrentaron. Pau Yu apoyó a Almagro, se hizo cristiano, estuvo en contra de su hermano Manco Inca y cuando este inicia otra rebelión en 18. Está del lado de Gonzalo Pizarro. ¿Por qué está del lado de Gonzalo Pizarro?
Ahora lo diré un poco más adelante. Cuando casi cae Lima, perdón, los venenos, ah, hay algo bueno. En Lima había 25.000 aborígenes en el Cerro San Cristóbal y en los alrededores de la urbe, comandados por Kisu Yupanqui, que había derrotado a los españoles en diversos lugares. Pero Lima no cae, y no es solo por las expediciones de socorro que organizó el Francisco Pizarro, que es un hombre mayor, pero se da, sino Yupanqui muere, el gran Yupanqui en el Rima, y una estrategia y el coraje de los castellanos, y vinieron a ayudarlos los huancas y guaylas y las comunidades de Yungo, de Surco, del Lurigancho, Pachacamac, Chilca y otros lugares. Eso está en Lexus, que es el gran libro de historia publicado por la Católica. Entonces, acabemos de esa tontería de pensar pues, que los españoles eran supermanes que podían enfrentarse a miles. No, pues al contrario, esas gentes de estas tribus de Lurigancho, Pachacamac, que existían, se, los salvaron de la toma de la ciudad. Entonces, no es simplemente los cañones lo que en este caso funcionaba. Ahora bien, las guerras de los incas post-Cajamarca no lograron su meta y algunos de ellos murieron envenenados por algunos de los que tenían interés que desapareciera. Entonces el hijo de Manco Cápac es también desaparece y se supone que donde había pues una suerte de eliminación de, las, de los príncipes, eh, podemos decir que este es el fin de los conquistadores y también el fin de los indios. ¿Por qué? Eh, Hubo una guerra civil entre españoles. Una guerra civil por lo siguiente, españoles que vinieron de España y los españoles que habían hecho la emancipación, la guerra. ¿Por qué? Eh, la guerra no era solamente, hubo dos guerras entre españoles. La guerra en el territorio del Perú entre Francisco Pizarro y Almagro. Y la otra guerra fue por otra cosa muy complicada y vamos a decirla rápidamente. La corona había decidido que no hubiera gobernadores a partir de los conquistadores y provocaron un conflicto muy grande porque, porque Carlos V estableció unas nuevas leyes que hacían que la encomienda, o sea, la herencia, la tierra, eso que iban a ser los ricos hacendados, solamente era por dos generaciones. Yo, el padre, la tengo y el hijo, nada más, para que no apareciera una nobleza española tan lejos. Y por eso pensaron y mandaron funcionarios, y el funcionario del virrey. O sea, los conquistadores perdieron el combate porque dieron un mal ejemplo y los preocupó a la corona, a la administración, a la capital, las guerras entre Almagro y el hijo. Almagro hijo, Almagro el joven, se levantó con armas y vino entonces la Gasca, un cura con mucha habilidad política, y entonces se levantó contra la corona, contra esas leyes. Estaban luchando por su latifundio, por lo que iban a tener. Y entonces terminaron mal, los mataron y acabó el poder que tenían los conquistadores. Los conquistadores entonces no fueron la continuación de las
capas sociales que dominaron la colonia posteriormente. Se extinguieron, murieron pobremente y apareció un sistema administrativo que es el que vamos a estudiar más adelante y por lo tanto creo que hemos tocado dos o tres puntos para realmente modificar la manera con que se ve la historia. Y la última cosa es la siguiente. Algunas reflexiones como conclusión, rápidamente como estoy pasando. De la conquista no se pasa directamente a la colonia. Hay un periodo, antes los virreyes mandaban los encomendores, y los curacas. Atención, importantísimo, cómo se manejaba millones de indios con sus jefes, los curacas. Y los curacas no desaparecieron, era un poder que ya se tenía con el Tahuantinsuyo. Por lo tanto, no desapareció del todo el Tahuantinsuyo. España improvisa una casa de contratación. No todo el mundo podía venir a América. Líos internos y violencia, los conquistadores ponen guardia a la corona que prefiere entonces enviar personal administrativo y político a las Indias. La corona no inventa a los corregidores, ya tenía corregidores en España. Quien reemplaza a los conquistadores son los corregidores, que eran los que manejaban y tenían el contacto con el curaca. El curaca tenía el mando de los indios y los corregidores hacían el enlace con la administración. El caso de los conquistadores es muy raro. Pocas veces los colonos tuvieron tanta posibilidad para tener poder, pero perdieron por sus enfrentamientos fratricidas. No hay ninguna corona ni ningún país que puede dar el poder a gentes que se están matando entre ellos mismos. Tampoco la colonia se echa a marchar de inmediato. ¿Quién establece la colonia? La obra de Toledo, estoy hablando del virrey, el sexto séptimo virrey. Fíjense ustedes cuánto tiempo se tomaron, que hubieron 7 virreyes antes para las reformas toledanas de Toledo. Y entonces esas reformas toledanas las vamos a ver más adelante, porque es a partir de ahí que se organiza la colonia, que perdóneme, debe ser importante saberla, aunque no nos guste, porque es el periodo más largo que hemos tenido en el Perú entre 3 o 4 siglos. Los incas, 90 años de imperio, 90 años. Y la república, 2 siglos. ¿Quién tiene más espacio e influye? ¿Por qué influye la colonia? Porque hay parte del mundo incaico que continúa en el mundo colonial, manejado, dominado, protegido, etcétera. Ya lo veremos. Y también en el siglo XIX hay una continuación de una serie de costumbres, hábitos en las clases altas criollas que vienen de la colonia. Eso es lo que podemos, y me he pasado un poquito, pero si fuera una clase presencial, háganme preguntas, y si quieren hacerme preguntas, háganla, pregunten a la administración y yo contestaré. Muchas gracias.